Meditación activa. La práctica de la meditación no tiene que estar limitada a la posición de sentado ni a la inmovilidad. De hecho, la meditación debería acompañar toda actividad de la vida cotidiana, fortaleciéndola en todas sus manifestaciones, desde el comer, el caminar, el hablar, etc. Se recomienda al meditador observarse durante la actividad, mantener su conciencia y su atención al ingerir los alimentos, al caminar y al hablar. Ninguna de estas actividades tiene por qué realizarse en forma desatenta o inconsciente. En el sistema japonés del Zen se utiliza la caminata como una técnica de meditación denominada Kinshin. El meditador camina en forma lenta y pausada, y mientras lo hace atiende a sus movimientos, a las sensaciones en sus piernas, a su experiencia, el tocar el suelo con las plantas de sus pies, etc. La técnica de Kinshin se realiza en periodos de 5 o 10 minutos entre 2 periodos de meditación sentada. Meditación sintérgica. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a una imagen visual del mundo. En la meditación sintérgica se atiende precisamente a este proceso de transformación energética y de creación de la experiencia consciente. Durante la práctica de esta técnica, el meditador observa las imágenes visuales de su percepción, recordando que lo que ve es el producto final de una serie de procesos de transformación. Más tarde o más temprano, y dependiendo de la intensidad de su atención, el meditador comenzará a percibir la realidad desde un punto de vista novedoso, más como una creación propia que como un reflejo pasivo de una realidad preexistente. De acuerdo con la teoría sintérgica, el mismo proceso de creación de una imagen visual se activa para dar lugar a la percepción de realidades espirituales. Este proceso implica la creación, por parte del cerebro, de un campo energético hipercomplejo denominado campo neuronal. El campo neuronal interactúa con la estructura básica del espacio-tiempo, lo que la física denomina la latiz o entramado del espacio. En esta interacción entre el campo neuronal y la latiz se da la percepción de la realidad. Dependerá de cómo se encuentre de unificada la actividad cerebral para que se cree un campo neuronal de alta coherencia. Este campo altamente coherente es capaz de interactuar como una zona de la latiz cercana a su estructura básica o fundamental. En esta interacción de alta coherencia se halla el secreto para percibir y experimentar niveles de la realidad que trascienden los puramente sensoriales, pero que como estos se crean a través de un proceso de interacción. El meditador, que atiende a su experiencia dándose cuenta del proceso de creación de la misma, se coloca en una posición ideal para conocer el fundamento de cualquier realidad y de todas ellas. Precisamente, este es el objetivo de la meditación sintérgica: el reconocimiento del origen común de cualquier realidad para lograr la vivencia de lo fundamental y común de todo acto perceptual. Meditación para el incremento de la correlación interhemisférica. Se sabe, desde los tiempos de Pasteur, que una de las características de los seres vivos es la de poseer una asimetría derecha-izquierda. Recientes descubrimientos neurofisiológicos han demostrado que esta asimetría también se encuentra en las funciones de ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo, dominante en sujetos diestros, controla los movimientos de la porción derecha del organismo y el derecho el de la porción izquierda. El hemisferio dominante está encargado del lenguaje verbal. La asimetría interhemisférica también se observa para funciones complejas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo dominante se relaciona con un procesamiento cognitivo asociado con la lógica racional y lineal, mientras que el derecho está encargado de un procesamiento más global y pictórico.
El conocimiento intuitivo es procesado por el hemisferio derecho, mientras que el conocimiento del significado lógico del lenguaje es función del hemisferio izquierdo. Una medida de la relativa similitud del procesamiento interhemisférico es la mayor o menor semejanza de la actividad electroencefalográfica entre ambos hemisferios. Cuando la actividad eléctrica del hemisferio derecho es parecida a la del izquierdo, decimos que existe una alta correlación o coherencia entre ambos hemisferios. En cambio, cuando disminuye esta similitud, la coherencia interhemisférica es menor. En los últimos años, las medidas de coherencia o correlación interhemisférica se han asociado con funciones psicológicas y se ha encontrado que a medida que la coherencia aumenta, los sujetos reportan sentirse más integrados internamente, más tranquilos y en cercanía a su yo, mientras que sujetos con baja correlación interhemisférica se sienten desintegrados en su interior y alejados de su centro yoico. Para incrementar la coherencia interhemisférica sin necesidad de utilizar equipo sofisticado y con la máxima naturalidad, se procede de la siguiente forma. 1. Se golpean ligeramente las puntas de los dedos pulgar e índice de ambas manos mientras se dice en silencio o en voz alta la sílaba mántrica sa. 2. Se golpean las puntas de los dedos pulgar y medio mientras se dice ta. 3. Se golpean los dedos pulgar y anular al repetir na. Y 4. Se golpean los dedos pulgar y meñique diciendo ma. Se repite la secuencia 1 a 4 en forma ininterrumpida, incrementando la concentración durante la misma hasta que se decide terminarla. Esta es una meditación activa que se puede realizar en cualquier momento, mientras se camina, se está sentado o aún acostado, y tiene como efecto casi inmediato el logro de un incremento notable de la coherencia interhemisférica. Concentración al caminar. El efecto anterior se puede incrementar asociándolo con una concentración en los pasos naturales al caminar. Para ello, se procede como antes, haciendo golpear los dedos en la secuencia descrita mientras se repiten los mantras, pero ahora asociándolos con el caminar. Para ello, al caminar se atiende con toda concentración a los pasos y al mover la pierna derecha se dice sa, con la pierna izquierda ta, etc. Y se vuelve a realizar la misma secuencia al mover las piernas. De esta manera, se coordina cada paso con cada mantra de la secuencia completa en un acto de atención simultánea compleja. La técnica tiene aún mayores beneficios si se añade a la concentración anterior la atención en la respiración. De esta forma, al mover la pierna derecha y dar un paso con ella, se repite un mantra de la secuencia golpeando los dedos mientras se inhala y se hace lo mismo durante la exhalación. De esta forma se conjugan en un acto de concentración simultánea 3 actividades: la respiración, el golpeteo de los dedos junto con la repetición de los mantras y los pasos izquierdo y derecho durante la marcha normal. El ritmo del caminar debe ajustarse al tiempo requerido para repetir los mantras, tanto durante una inhalación como una exhalación, y los resultados de esta práctica son excelentes, tanto para el logro de un incremento de la coherencia interhemisférica como para el desarrollo de la atención y la concentración.